Bueno, buenas tardes. Olvidándonos del que está colgado en la muralla, a mí me interesa que haga la poesía porque me pone los pies en el suelo, precisamente. No porque me deja suspenso. Cuando uno empieza la poesía piensa más en las alturas. Cuando ya va madurando, será a la vez que se va encorvando, cuando uno se va encorvando, pues le interesa más mirar para abajo que mirar para arriba. Bueno, bromas aparte, no sé si se oye bien o se acopla. Se acopla un poco, ¿no? Bueno, bromas aparte, ojalá que los que oyeron por primera vez ayer a Humberto Acabal se dieran cuenta, como yo me di cuenta cuando lo descubrí también, que por qué se reitera tanto que es el poeta de mayor proyección internacional de su país, independientemente de la lengua que use, de la etnia a la que pertenezca. Yo creo que una vez conocida su poesía y habiéndolo oído, su poesía está muy al margen de cualquier interés étnico, hasta tal punto que yo creo que gracias a la calidad de poeta que es, nos interesamos por indagar y ahondar más en su propia cultura, de dónde viene su poesía, cuál es su tradición. Si Humberto Acabal no fuera el poeta excelente que es, seguramente no nos interesaría tanto su cultura o nos interesaría por otra vía. Justamente él va a completar la moneda, que allí empezó con su lectura, aunque también hizo una introducción general de algunos elementos de su propia obra, y va a abundar en la dimensión animista de su tradición. Nos va a hablar concretamente de la literatura maya del siglo XV al XXI, y supongo que será un rastreo que ahonde en la visión animista de su tradición, y que nos va a permitir explicarnos mejor la propia obra de Humberto en definitiva. Así que nos quedamos otra vez con él. Él y yo hemos pensado que no queremos que esto se convierta en una conferencia magistral que no se le pueda interrumpir, sino que a cada rato, cuando uno necesite que se le aclare algo, puede intervenir con total tranquilidad, como si esto fuera una especie de taller o coloquio desde el comienzo. Muchísimas gracias. No saben cuánta gratitud tengo en el corazón por la gentileza, la amabilidad, las atenciones, y su presencia compromete mi gratitud permanente de aquí hasta que yo me muera. Voy a estar muy agradecido por la presencia de ustedes. Y esta tarde, como ya Fran lo ha dicho, si en algún momento dado quisieran ustedes preguntar algo sobre lo que vamos hablando, por favor, no, ¿cómo se dice acá? No teman, pueden interrumpir. Intentemos hacer de esto una charla, ¿no? No quiero sentirme lejos de ustedes. Claro, si ustedes se quieren sentir lejos de mí, pues de acuerdo, pero yo no quisiera. Esta es la idea. Y lo que quisiera compartir con ustedes es un poco perdón, estaba buscando mis anteojos. Es un poco cómo se ha desarrollado la literatura en la cultura nuestra en Guatemala, sobre todo la cultura maya. Creo yo que de alguna manera se conoce algo ya por estas partes de Europa. Algunos años atrás creo que no era tomado en cuenta, era obviado. Ahora me parece que hay un acercamiento más.
he estado en otros países europeos, en algunas universidades, y he descubierto que de alguna manera hay cierto acercamiento, hay una idea general, y por lo tanto ya no es tan sorpresivo esto. Acá en Carmona no sé exactamente cómo están las cosas, no vengo a hacer un examen, no se preocupen. En todo caso, justamente esa es la idea de mi presencia, ver si contribuyo un poco al acercamiento a esa cultura nuestra, esa cultura milenaria. Como cualquier otra cultura milenaria, la puerta o el puente de acceso a ella es su literatura. Después vienen las otras cosas, ¿no? Claro, un político me diría lo contrario, pero porque son políticos, pero la cultura empieza a través de la literatura de los pueblos. Entonces, comienzo diciéndoles que aparentemente, aquí aún no hay nada confirmado, esto ya son intentos de comenzar a explicar cómo es que se pobló las tierras de América. Y una primera teoría es que el estrecho de Bering, allá en el norte, se congeló y nómadas asiáticos, pastores, se perdieron y entonces cruzaron el estrecho y fueron los primeros habitantes, podría ser. Otra teoría sugiere recientemente que esto fue por el sur, porque habían barcas, en aquel entonces, estamos hablando de miles de años atrás, no muy cerca en el tiempo, las tierras eran más extensas y había, es decir, poca agua, de modo entonces que con barcas pequeñas pudo haber emigrado gente por el sur y que de allí hubiera comenzado los primeros habitantes de estas tierras que hoy se conoce como América. Les digo que estas son teorías, no hay nada comprobado en la actualidad, porque en ciertos momentos ha creado alguna confusión y pone en duda algunas cosas, porque aunque efectivamente en el sur se han encontrado ciertos vestigios arqueológicos que coinciden con ciertas creencias o con ciertos instrumentos que utilizaban los africanos en aquel entonces, o alguna parte de Asia, por el área que nosotros habitamos, en lo que sería Guatemala y el norte. Hay otra coincidencia curiosa: la mancha mongólica, es decir, cuando nacemos nosotros allá, pero aquí está lo interesante, cuando nace un niño indio, porque no es que cuando nace, no solo por ir a nacer en Guatemala la va a tener, ¿verdad? Que eso sería falso, no. Nosotros los indios de América, porque claro, están los indios de la India, no propiamente dicho. Entonces, los de allá, cuando nacemos con voy a usar esta expresión para aclarar los que no saben qué es la mancha mongólica, nacemos con, perdón, con una mancha en donde le nacería la cola a cualquier animal, ¿no? Ahí nos aparece una mancha oscura, un lunar grande que no permanece. Cuando nacemos traemos esa manchita, que yo lo digo en un poema, nacemos con una mancha en la rabadilla, y eso va desapareciendo. Y en Japón, en China, ellos nacen también con esa mancha. Es curioso, ellos y nosotros somos las únicas culturas en el mundo que nacemos con esa mancha en la rabadilla. No encuentro esta expresión por el momento.
porque hasta donde yo sé, acá en Europa no nacen con esa mancha. Además, no que es permanente, eso no, dura a lo sumo 3 meses. Es una mancha oscura en el momento de nacer, pero día a día va disminuyendo hasta que desaparece. Ahora pueden desnudar a cualquier persona que no se la van a ver porque ya no existe, ¿no? Es un punto mágico. Bueno, estas son algunas de las cosas que han sido el argumento de los investigadores para hacer esos nexos. Pero estamos todavía en los intentos, aunque ya se lleva más de 50 años trabajando, para ver si se llega finalmente al punto en que o fue por el estrecho de Bering o fue por el sur. Estamos hablándoles, repito, de miles de años atrás. La gente entonces que se comenzó a multiplicar, voy a ir enfocándome directamente al área que nosotros habitamos, la gente que comenzó a habitar esas tierras, obviamente en sus inicios, como todos los grupos en cualquier otra parte de la tierra, fue tosca, ruda, y poco a poco fueron desarrollándose y creando ya su propia cultura. De allí entonces que lo que se conoce en la actualidad como la cultura maya vino asentando sus principios ya como tal. Más o menos, estos son números aproximados, aún no está totalmente confirmado. Se han encontrado ya algunos vestigios arqueológicos que nos van acercando, pero todavía tenemos los números tentativos. Cuando la cultura maya estaba ya con total composición, esto data aproximadamente 5000 años antes de Cristo. A partir de allí es cuando ya había científicos, porque por ahí datan los primeros datos que ellos habían podido medir la distancia que hay de la Tierra a el planeta Venus. Ellos ya habían desarrollado en ese entonces una numeración perfecta. Es importante recordar que allá mis antepasados descubrieron el valor del 0 mucho antes que lo descubrieran los árabes, la numeración arábiga que se usa actualmente acá en Europa. Esto ya lo habían descubierto nuestros ancestros y por eso pudieron descubrir el microcosmos y el macrocosmos. Aquí hay un asunto importante porque mis ancestros recurrieron a la forma ideográfica para poder escribir los jeroglíficos, usando figuras o formas. Para representar el 0 se usó un caracol. Por eso los que si tienen curiosidad ahora de pronto quieren ver, ya por internet se puede ver eso incluso, o ustedes ven en algunos libros y van a encontrar una figurita que tiene forma de óvalo partido por la mitad con unas 2 liñitas. Ese es el símbolo del 0. En todo caso, esto es el caracol visto, a ver cómo trato de explicarme, de perfil, no, sí, sería de perfil más o menos. Pero viene la pregunta, bueno, permítanme usar esta estuche que tengo acá. Estoy hablando de aquel caracol rosado, tiene un nombre que ahorita se me escapa, el caracol grande, es un caracol de mar hermosísimo, que parece que fuese hecho de porcelana. ¿Me explico? A ver, díganme si más o menos estamos en lo que quiero. De este hermosísimo, que son grandes, no es un caracol chico. Bueno, caracola le llaman. La caracola, gracias. Esta. Bien, entonces, visto así, es lo que está representado en los dibujos.
Sin embargo, este significaba el macrocosmos y el micro. Ahora, está la pregunta, ¿por qué? Porque entonces le damos la vuelta y aquí sí nos queda el caracol. ¿Me entiende? Si vamos hacia adentro, terminamos en una puntita y luego regresamos y salimos y vamos desenvolviendo al caracol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el principio de mis antepasados. Si vamos hacia adentro, siguiendo la espiral hacia adentro, vamos buscando la parte pequeña, el microcosmos. Y si lo vamos desenrollando y vamos hacia afuera, vamos agrandando y agrande todo lo que quiera, ¿no? Entonces se va abarcando el macrocosmos. Esta es la forma ideográfica. Así era como se utilizaba. Las ideas trasladadas por medio de un dibujo nos iban dando la dimensión para ir aprendiendo. De ahí entonces que el cero tuviera ese valor. Nosotros somos vigesimales. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuentan de 10 en 10, ¿no es cierto? 10, 20, 30, 40. Nosotros no, contamos de 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100 y bueno, va para adelante. Para decir 20, en lengua maya decimos Hunwinak. Y Hunwinak, traducido literalmente al castellano, es una persona. Hunwinak se traduce una persona. Una persona completa. Entonces, gracias, aquí está el cero, ya me lo trajo aquí. Qué gentil. Sí, no. Por supuesto, si yo lo vi detrás de la pared, ya no digamos enfrente. Muchísimas gracias. Claro, este es la caracola visto entonces de manera horizontal. Pero si lo ponemos acá, entonces estamos viendo cómo, por qué es que esta fue la figura que se escogió para escribir el cero. Muy bien, muchísimas gracias por esta ayuda muy grande. Entonces les decía que Hunwinak, traducido literalmente, es una persona. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué una persona quiere decir 20? Ahora, les estaba diciendo que una persona completa tiene 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. De ahí entonces que cuando se dice 40, se dice 2 personas. Hunwinak, Kawinak, Oshwinak, Kahwinak, Ojwinak. Bueno, y ahí vamos. Solo se va cambiando, ¿no? Una persona, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 8. Y entonces va de 20 en 20. Así es como funciona el principio de la numeración maya, que parte pues de un principio lógico. No tiene un principio complicado. Lo complicado es darme a entender, pero el principio es muy práctico y muy sencillo. Entonces, estas bases de ese entonces son las que nos siguen rigiendo en la actualidad. Luego, hubo necesariamente que explicarse cosas inexplicables. A ver si puedo explicar esta incoherencia. Pero todas las culturas se han creado un mito para explicar la creación. Espero no molestar, yo sé que en España es una sociedad católica, religiosa, pero claro que la Biblia también es un mito, ¿no? Con todo respeto. Pues al fin y al cabo, para explicar algo que no se puede hacer de otra manera, las culturas han tenido que recurrir a crear un mito. Y allá nosotros tenemos el nuestro, ¿no? Y entonces el mito de la creación es que nuestros dioses son duales, son 2 en 1, siempre son, tenemos 2 en 1, es decir, hay un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, si ustedes quieren. El mito bíblico
es un mito masculino, solo hay un hombre. En el caso nuestro es una pareja, siempre es mujer y hombre. Son parejas todos los dioses, voy a ir mencionando algunos, pero comenzamos entonces con los dioses creadores. Y lo primero que crearon fueron los animales, pero querían que los animales hablaran, y los animales no hablaban, ladraban, cantaban y hacían cosas muy bonitas, pero no hablaban. Entonces los dioses dijeron, no, bueno, esto no está bien, que se queden vivos, pero esto no van a ser los habitantes de la tierra. Entonces hacen los dioses, a los seres de madera, que caminaban y hacían cuanta cosa. Sin embargo, estas eran irracionales igualmente. Hicieron otro intento, y la tercera creación fueron hechas de barro, pero igual estos se derretían con el agua, hasta que se pudieron encontrar el maíz primigenio, y se hizo el hombre de maíz, y a partir del hombre de maíz, entonces es que viene ya el habitante formal de nuestras tierras. Lo que nos está planteando el mito creacional de nuestra cultura es que nacimos imperfectos y vamos buscando la perfección. Eso es así, en resumen, no somos perfectos. Nos plantean la creación desde la imperfección, buscando la perfección, pero que a la vez esto remite al individuo. El individuo nace imperfecto y su papel en la tierra es ir buscando la perfección. En todo caso, si queremos verlo desde el punto de vista teológico, eso es lo que pretende la teología maya, que el hombre, la mujer que nace, su papel no es quedarse estancado, no detenerse, sino que su papel es desarrollarse, porque la capacidad de poder ser otro lo trae. No puede quedarse como está, no puede ni debe, porque la capacidad lo tiene dentro. Eso es lo que plantea el mito de la creación, así a rasgos generales. Esto está planteado en el libro que se llama Popol Vuh. Este libro, pues hay varias traducciones, varias ediciones, algunas buenas, otras malas y otras peores. En todo caso, hasta ahorita, la traducción que yo aconsejo es la de don Adrián Recinos. Adrián Recinos es uno de los traductores que más se ha acercado a porque ha sido traducido de la lengua maya al castellano. Ahora, la otra noticia que quiero compartir con ustedes acerca de esto es que nosotros, los hablantes de lengua maya, quiché, y ya con plena conciencia de traducción, de interpretación, y que tenemos ya una cultura más amplia, sin ánimo de polemizar, sino al contrario, de ver en lo posible. Dígame, por favor. ¿El libro que se refiere es un libro de verdad, de papel o de gallina, o es un resto arqueológico hecho de fideos, vasos, pictogramas que se encontró en la cultura? Muchas gracias. Y yo voy a contestar eso. Ya voy a comentar acerca del libro. Muy amable. Lo tengo en cuenta, no se preocupe. Entonces, ahora, y eso sí, ya lo tenemos, Fran, te cuento, dentro de un mes está saliendo ya a luz pública la primera traducción que hacemos nosotros, los hablantes de la lengua maya quiché, en la que fue escrita, ahora traducida al castellano, y la estamos traduciendo respetando el verso clásico maya, que hasta... Una traducción colectiva, ¿no? Bueno, ahí sí, bueno, claro, a 2 o 3 en la cabeza, pero ha participado mucha gente para hacer una traducción lo más fiel posible, porque ahí estamos ya rescatando
muchas cosas que los traductores anteriores, con toda la buena intención que hubiesen tenido, hay momentos en que se perdieron, porque, la lengua maya quiché, en algún momento dado confundieron algunos términos. Les pongo un caso. Hay una película que se hizo sobre el Popol Vuh, que la hizo uno de estos cineastas famosos, y aparece en la película en una mesa un plato con pescados. En el Popol Vuh en ningún momento se habla de pescado. La confusión está aquí. Cuando dice el Popol Vuh Ri'ishim Kar, escuchen la diferencia. Kar es una palabra, kar es otra. No es fácil distinguirlo, ¿no? Kar es pescado y kar es precocido. Entonces, si en la película aparece un plato de maíz con pescado, porque tradujeron maíz con pescado, y la traducción es maíz precocido. Bueno, estas cosas que parecen mínimas descontrolan, porque no en ningún momento se está hablando de pescado ni de mar. Estoy poniendo un ejemplo aislado y mínimo, así como eso hay algunas otras cosas. Yo voy a responderle a la persona que me hizo esta pregunta. Cuando llegaron los españoles hace 500 años a nuestras tierras, nosotros los llamamos allá los castellanos que llegaron a nuestras tierras hace 500 años, iba de todo, en la mayoría pues era gente ignorante, y llegaron también con ellos los sacerdotes porque tenían que evangelizar, y algunos hicieron algunas atrocidades, como Fray Diego de Landa. Él mismo lo dice, ¿no? Él quemó la biblioteca maya más importante de aquel entonces porque lo consideraba idolatría, superstición, en fin. Sin embargo, este mismo sacerdote es extraño, pero él dejó también el registro más importante que tenemos de cómo se leían los jeroglíficos en aquel tiempo. Es bien contradictoria la posición de este personaje, porque destruye los libros, pero a la vez tiene cierta curiosidad. Obviamente, esto es con intenciones de evangelización. Como quiera que sea, dejó hecho una especie de diccionario para hacer la lectura ideográfica de los códices que él había quemado, ¿no? Y esto ha servido como punto de partida a muchos investigadores. Y eran doblados a manera de biombos. Así era como estaban hechos los códices. Sin embargo, el Popol Vuh, porque cuando nosotros finalmente tuvimos acceso, uno de los, hasta donde podemos llamar originales de este documento, se encuentra en la Universidad de Newberry en Estados Unidos. Allá pues afortunadamente está en buen trato en esa institución, y que no es accesible para nadie porque es un material bastante delicado. Y claro, a nosotros, me refiero al doctor Sam Kolob, que es el primer lingüista, traductor y un hombre muy inteligente de nuestra propia tierra, que ha tenido acceso a estudios superiores. Es un lingüista, es el primer lingüista en literatura maya que hay en Guatemala, hablante de la lengua, y entonces nos permitieron en esta universidad tomar el documento, claro, con todas las precauciones del caso, con guantes especiales, con máscaras, porque el aliento puede terminar de destruir ese documento. A partir de allí es que hemos hecho ya la traducción directa a la que se presentará ya dentro de un mes de este documento. Y dentro del documento se escucha el diálogo porque siempre se había dicho que eso eran mitos recogidos de la tradición oral, que lo había escrito otro sacerdote que se llamaba Diego Reynoso. Todo eso es falso. Dentro del documento está claro
ellos mismos, ya les voy a leer un fragmentito en donde se hace el reconocimiento a estos escritores que hicieron el trabajo en ese entonces, para dejarnos una transcripción que es la que tenemos en la actualidad y ahora la tenemos traducida ya al castellano. De modo que este libro, el Popol Vuh, tiene dos partes, como suelen ser todos los libros generacionales de cualquier cultura. Tiene una parte mitológica y tiene una parte histórica. La parte mitológica es brevemente lo que les he contado acerca de cómo se concibe la creación del hombre, y la parte histórica es la que viene contando cómo llegaron ya propiamente la gente quiché, mis antepasados, a las tierras donde estamos en la actualidad. Se habla de un lugar mítico en el Popol Vuh, se habla de Tulán, y en el estado de Hidalgo, en México en la actualidad, allá hay un sitio arqueológico que se llama Tulán. Pero esa Tulán de Hidalgo no tiene nada que ver con la Tulán a la que se refiere el Popol Vuh. Ahora, con las investigaciones estamos claros que se refiere a Chichén Itzá. De Chichén Itzá fue donde peregrinaron hasta llegar a las tierras altas en donde vivimos en la actualidad. Así que este es entonces el primer gran libro nuestro, nuestra primera gran literatura. Por favor, dígame. Y también se recoge la parte legislativa de la cultura maya en el libro. Disculpe, no le... No, en esta solo está la parte histórica y la parte generacional. No, eso está en otros documentos. Ya hablaré un poquito de otros seguidamente. Muchas gracias. Así que este es el primer gran libro nuestro que lo consideramos, ¿cómo decirles? La partida de nacimiento de nuestra cultura. Es el documento con el que nos presentamos ante el mundo, es el documento que orgullo nuestro. Por supuesto que nosotros los mayas actuales somos diferentes a nuestros antepasados mayas de aquel entonces. Lo que no se puede negar es nuestra conexión lingüística ni nuestra conexión cultural. Por eso es que tenemos derecho de reivindicar esta base que parte del Popol Vuh. Bien, les decía entonces que las fechas son tentativas. Luego entonces, de acuerdo al investigador Robert Carmack, estamos diciendo que la época de oro de la cultura maya duró desde el año 1500 antes de la era cristiana, para ubicarlos en el tiempo de acá, hasta más o menos el año 1000 después de la era cristiana, y luego ya viene lo que se conoce como la época de la decadencia. Después entonces, ya cuando comienza el periodo postclásico maya, que sería más o menos del año 1000, ya estamos en la segunda parte del Popol Vuh, la parte histórica. Uno de los reyes que gobernó el área quiché se llamó Kikab, y Kikab tuvo un hijo. No menciona su nombre en el documento, solo dice que tuvo un hijo, y este hijo era tan guerrero como su papá, y quiso él hacer un reino pequeño suyo, ¿no? Así que, siendo bien jovencito, comienza a querer conquistar otro pueblo cercano que se llama Rabinal, que existe en la actualidad. El rey de Rabinal, quiero decir que cuando hablo de reyes, que efectivamente lo eran, pero los territorios eran pequeños, ¿no? No eran grandes grupos de gente. Entonces, el rey de Rabinal, que era un anciano y se llamaba Hoptog, que traducido es 5 lluvia,
él también tenía un hijo, y como todavía eran jóvenes, entonces en la historia no se mencionan sus nombres, solo se dice el hijo del rey, 5 lluvia, y el hijo del rey Kikab. Ahora, guardando las distancias, guardando la magnitud de esto que estoy contando, si ustedes van a mi pueblo y preguntan por mí, pues no existo todavía, porque dice, ¿dónde vive Humberto Acabal? Humberto Acabal, ¿quién es Humberto Acabal? Y alguien dice, no, pues el que canta, el nieto de Tomás Acabal, porque es más importante el abuelo que yo. Mi abuelo vivió 100 años y entonces el referente más inmediato es el nieto de Tomás Acabal. Sí, él vive por allá, este muchacho que canta, ¿no? Entonces ya les dicen en dónde vivo, pero mi nombre todavía no significa mucho. Pues esto no viene de ahora, y ya en aquel entonces, así es, esos son los referentes. Por eso es que se dice el hijo del rey Kikab y el hijo del rey 5 lluvia. Y bueno, no sabemos cómo se llamaron entonces. Ahora, la historia de estos dos jóvenes ya no lo cuenta el Popol Vuh, ahí solo se habla de los dos hijos. En otro tiempo, más o menos en el año, ¿qué les digo? El año 1100, se escribió la primera, lo que podríamos llamar ahora la primera obra de teatro, que se conoce como Shahochtum, la danza del tambor, y que en la literatura, si lo buscan aquí, se llama Rabinal Achí. Aquí es en donde ya se cuenta la historia de estos dos jóvenes, la lucha que tuvo el joven quiché, el guerrero quiché, el príncipe quiché, si quieren, con el príncipe de Rabinal. Se enfrascaron en una lucha y fue derrotado el príncipe quiché, fue tomado prisionero. No les voy a contar toda la obra, la parte final es la que quisiera comentarles. Porque cuando es hecho prisionero el joven quiché, el rey 5 lluvia le pregunta, ¿tienes una oportunidad de pedir algo? Y él dice, yo solo quiero tiempo para despedirme de mis montes, de mis valles, de mis pájaros, de mis ríos y de mis volcanes. ¿Cuánto tiempo quieres? 260 días. 260 días es la duración del calendario ceremonial, es el calendario femenino, es el tiempo que toda mujer que llega a ser madre es su periodo de gestación. El joven quiché sabe que va a regresar a la madre tierra porque va a ser sacrificado. Está consciente de eso, es prisionero. Y el rey 5 lluvia le da la licencia, pero no va amarrado ni va custodiado por nadie, ¿no? La palabra es sagrada y él, sabiendo que sería sacrificado, regresa y toma los 260 días y vuelve el día 260 y se presenta, porque él ha sido vencido, derrotado, y se presenta para ser sacrificado. Se presenta en la mañana y el rey 5 lluvia le dice, en la tarde es el sacrificio. Sí, señor, y yo no le tengo miedo a la muerte. Hace un discurso hermoso de elogio a la muerte. Mientras llega la hora, ¿qué quieres? ¿Quieres comer? ¿Quieres beber? Dice él, no, yo solo quiero bailar con tu hija. Y ella se llamaba 5 quetzalillos verdes y la llaman y danza con ella, ¿no? Todo el día. Cuando comienza a llegar el ocaso, entonces a la princesa es llamada porque no tiene por qué presenciar ella el sacrificio. Y entonces la obra termina contando que llegan las águilas, los jaguares, y se enfrasca en una lucha sabiendo que perdería y es sacrificado, y su corazón es la ofrenda que es presentada a la caída del sol. Esta es la obra de teatro más importante precolombino que tenemos nosotros, que fue perseguido por la iglesia por ese sacrificio que se hace al final.
y aún en la actualidad se sigue representando en el pueblo de Rabinal. Ahora, lo curioso de esta obra de teatro es que aquí es exaltado el vencedor. Hasta donde yo conozco de la literatura occidental, en todas las obras el vencedor es humillado y el perdedor es humillado y el vencedor es exaltado. Y claro, si se exaltan las cualidades del derrotado es para engrandecer más al vencedor. Pero en esta obra es todo lo contrario. Aquí se exalta al vencido, porque ya no se menciona más al guerrero de Rabinal, sino el que es mencionado constantemente al final es el perdedor. Esto es curioso, ya si lo vemos desde el punto de vista literario, como en este caso el derrotado es el héroe, que es contrario a lo que ocurre en la literatura occidental, que el vencedor justamente es el héroe, ¿no? Si no he entendido mal antes, A ver. esta es una obra de teatro que corresponde ya al periodo de decadencia de la cultura maya posterior al año 1000. Sí, bueno, le llaman decadencia, nosotros le llamamos posclásico. El periodo clásico, en todo caso, que empieza 1500 años y llega más o menos al año 1000, y en el posclásico es cuando se escribe esta obra. Posclásico, que empieza a ser un periodo de decadencia, ¿no? Como tú dijiste antes. Así dicen los... Bueno, y entonces, por un lado, da la impresión de que es un anticipo de lo que va a pasar 500 años después, ¿no? Digamos, Ahora te digo en dónde empieza ese anticipo. Parece estar acorde un poco con el periodo posvedad de oro, digamos, con el periodo de decadencia que ya está entrando, o que ya está surgiendo, desarrollándose. Es como si esa obra de teatro tuviera ya conciencia de ese periodo de decadencia, ¿no? No estoy muy seguro de eso, Fran, porque en todo caso, mira, este es, para seguir en el orden de los libros, tenemos el primer libro, el Popol Vuh, que es nuestro libro mítico, creacional, generacional, y luego en las obras de teatro tenemos ahora esta historia que les acabo más o menos de referir, el Rabinal Achí, y el otro libro al que yo quisiera hacer referencia es el Chilam Balam. Chilam Balam hay varios, pero el más importante es el Chilam Balam de Chumayel. Este Chilam Balam de Chumayel, quiero decirles que Chilam Balam traducido al castellano es el profeta Jaguar. Este también fue escrito antes de que llegaran los castellanos. El Chilam Balam es un libro de profecías. Es un documento no fácil de comprender, es bastante hermético. Este libro da oportunidad para hacer dos tipos de lectura. Una lectura que sería para apreciar el lenguaje metafórico, porque interpretar las profecías requiere otro tipo de formación, es bastante complicado, es muy hermético este Chilam Balam. Entre otras cosas, aquí el profeta Jaguar nos cuenta cómo es que ellos recibían las visiones para leer el futuro. Y una de las formas que él cuenta allí es que se acostaban sobre la tierra con el rostro hacia el cielo, y entonces así era como recibían esta especie de revelación. Unas veces era por sueños, otras veces eran por visiones, y luego ellos las escribían. Chilam Balam de Chumayel fue el que dejó dicho ya que llegaría una nueva religión, el que dejó dicho que llegaría gente que bebería sangre. Lo está planteando de esta manera metafórica, pero él es el que deja dicho cómo poco a poco iría perdiendo la gente. Hay una frase